Hay una imagen que todo el mundo conoce, ¿verdad? La loba amamantando a dos bebés gemelos. Eso, bueno, es el símbolo de Roma, de sus orígenes. Exacto. Y hoy vamos a meternos de lleno en esa historia, en el mito fundacional de Rómulo y Remo. Que es súper famosa, pero que seguro que tiene más miga de lo que parece a simple vista. Uf, y tanto. Es una de las historias de origen más conocidas, sí, pero también de las más complejas, llena de versiones, contradicciones. Vamos a intentar desgranarla un poco. Tenemos bastante material para eso, ¿no? Fuentes antiguas, lo que dicen los expertos hoy, como una visión general. Sí, la idea es esa, ver cuál es el relato principal, claro, pero también de dónde sale, cómo lo contaban ellos, los romanos, qué interpretaciones hay ahora, y por qué ha durado tanto, ¿no? Entender la historia y su peso. Perfecto. Pues al lío. Empecemos por el principio. La versión más, digamos, estándar. Nos vamos a Alba Longa. Eso es, Alba Longa, ciudad latina. Allí tenemos a Rea Silvia, la madre, hija del rey Numitor. Pero, claro, hay un problema familiar. El clásico problema familiar de las leyendas. Un hermano ambicioso, Amulio, que le ha quitado el trono a Numitor. Y encima, Rea Silvia es virgen vestal. Que eso era muy serio. Sacerdotisas que debían ser vírgenes. Un embarazo era, bueno, un desastre y una amenaza política. Totalmente. ¿Y el padre de los gemelos? Pues la versión más épica, por así decirlo, es que fue el dios Marte, que la visitó en un bosque sagrado. Muy conveniente para la leyenda. Claro, aunque, ojo, ya en la antigüedad había otras versiones. Algunos decían que si fue Amulio, disfrazado, para culparla. Otros, pues, simplemente dudaban de que un dios bajara a esas cosas. Sea como sea, Amulio no quiere a esos niños. Son una amenaza directa a su poder usurpado. Evidente, ordena matarlos. Pero al sirviente que le toca el trabajo sucio, pues le da pena. Lo típico, el criado con buen corazón. Sí. Y en lugar de matarlos, los mete en una cesta y los deja en el Tíber, a ver si el río... Hace el trabajo por él. Y aquí viene lo milagroso. Primero, se dice que el dios del río, Tiberino, ayuda un poco. Calma las aguas, los lleva a la orilla. Y entonces, La imagen icónica. la loba, que los encuentra y en vez de comérselos, los amamanta. En una cueva, el Lupercal, al pie del Palatino. Increíble. ¿Y después de la loba? Llega un pastor, Faustulo, los ve, se los lleva a casa. Él y su mujer, Acca, se llamaba según Ovidio, los crían. Como hijos suyos, sin que ellos sepan quiénes son en realidad. Exacto. Crecen como pastores, en ese ambiente más rudo, pero ya de chavales apuntan maneras. Se ve que tienen madera de líderes, ¿no? Si reúnen a otros pastores y hacen respetar, como pequeños jefes locales, Y claro, el pasado siempre vuelve. inevitablemente, se meten en una pelea, una disputa entre gente de Numitor y gente de Amulio. Lo típico, bandos rivales. ¿Y en la trifulca? Capturan a Remo y se lo llevan a Alba Longa ante Amulio. Uy, ¿y Rómulo? Rómulo escapa. Pero claro, no se va a quedar de brazos cruzados. Empieza a organizar a los suyos para rescatar a su hermano. Y en Alba Longa, mientras tanto, la tensión sube. Claro, porque Numitor ve a Remo y... algo le dice que ese chico, no sé, la edad, el porte, empieza a sospechar. Y Amulio también, ¿eh? Tiene que ser un momento de mucha tensión. Y ahí es cuando Faustulo, el pastor que sabe la verdad, decide hablar, por miedo a que los maten. Les cuenta todo. Su origen real, quiénes son sus padres. La gran revelación. Exacto. Y con eso, los hermanos ya saben quiénes son y qué tienen que hacer. Se unen a los partidarios de Numitor. Y montan una revuelta. Una revuelta en toda regla. Asaltan a Alba Longa, matan a Amulio, el usurpador. Y restauran a su abuelo Númitor en el trono. Bien, final feliz. Pues... casi. Porque Numitor les ofrece quedarse, claro. Pero ellos dicen que no. Ah, ¿no? ¿Qué quieren? Quieren fundar su propia ciudad. Volver al lugar donde la loba los salvó, cerca del Tíber. Entiendo. Volver a empezar, pero a su manera. Eso es. Vuelven a la zona de las 7 colinas. Y justo ahí, cuando van a empezar el proyecto de sus vidas, surge el gran conflicto entre ellos. ¿El conflicto final? ¿Por qué? Primero, ¿por dónde poner la ciudad? Rómulo quiere el Palatino, donde estaba el Lupercal. Remo prefiere el Aventino, otra colina cercana. ¿No se ponen de acuerdo? Vaya. ¿Y cómo lo solucionan? Deciden preguntarle a los dioses, con un augurio, algo muy romano, mirar el cielo y ver qué dicen las aves. Vale, cada uno en su colina a esperar señales. Exacto. Y Remo es el primero.
ve 6 buitres sobre el Aventino. Parece que ha ganado. 6 buitres, buena señal. Pero justo después, Rómulo ve 12. 12 buitres sobre el Palatino. ¿El doble? Y ahí empieza la discusión, claro. Pues sí. ¿Qué cuenta más? ¿Ser el primero o ver más pájaros? Rómulo dice que él, por el número, y se pone a marcar los límites de su ciudad en el Palatino, a construir la primera muralla. ¿Y Remo? Remo, pues, enfadado, o quizás burlándose de lo bajo que era el muro todavía, salta por encima. Un gesto de desafío total. Intolerable para Rómulo en ese momento fundacional. Y la reacción es brutal. La muerte de Remo. Sí, allí mismo. ¿Quién lo mata? Pues ahí las fuentes antiguas ya no se ponen de acuerdo. Ah, hay distintas versiones. Sí, Tito Livio, por ejemplo, sugiere que fue Rómulo directamente, en un ataque de ira. Pero otros, como Diodoro Sículo o incluso Ovidio, a través del fantasma de Remo, culpan a un seguidor de Rómulo, un tal Celer. O sea que no está claro si fue un fratricidio directo o si Rómulo dio la orden o... Exacto. Pero el resultado es el mismo. Remo muere. Un comienzo terrible, ¿no? Fundar una ciudad sobre la sangre de tu hermano. Desde luego. Y Rómulo se queda solo. Solo como fundador y primer rey. Le da su nombre a la ciudad, Roma, y empieza a organizar todo. El gobierno, el ejército, la religión. Según la leyenda, reina muchos años. Una historia potentísima. Drama, dioses, violencia, destino... Pero claro, como decías, esta es la versión más conocida. ¿De dónde sale todo esto? Y esa es la gran pregunta, porque, fíjate, la fecha tradicional de fundación es 753 a.C. Pero los primeros que escriben sobre esto, que nos han llegado, son del siglo III a.C., casi 500 años después. Medio milenio. Ahí cabe de todo. Leyendas que se mezclan, cosas que se añaden, que se quitan. Exacto. Es un tiempo enorme para que la historia oral evolucione. Los expertos discuten si la base es itálica, local, o si hay mucha influencia de mitos griegos de héroes fundadores que estaban muy de moda. Es súper difícil saber qué es lo original. Y lo que sí vemos es que los que escribieron después no contaban exactamente lo mismo. Para nada. Es fascinante ver las diferencias. Cada autor antiguo parece tener su propia versión, a veces con cambios muy importantes. Depende de la época, de a quién le escribía, de la política del momento. Había intereses detrás, claro. Siempre. Por eso hay tantas contradicciones. No buscaban la verdad histórica como la entendemos hoy, sino contar una historia que tuviera sentido para su presente. Entonces, en vez de nombrar a todos, podemos agruparlos un poco. Los más importantes o los que dan visiones distintas. Sí, buena idea. Por un lado están los grandes historiadores romanos. Tito Livio, por ejemplo, en su Historia de Roma da una versión muy influyente. Es patriótica, busca la dignidad, justifica a Rómulo. Es como la versión oficial que quiere dar una buena imagen. ¿Y los autores griegos que escribieron sobre Roma? ¿Como Dionisio de Halicarnaso o Plutarco? Aportan una mirada interesante, como de fuera. Dionisio es súper detallista. Cita historiadores anteriores que se han perdido, como Fabio Pictor, el primero que escribió una historia de Roma, en griego. Y Dionisio hasta cuenta una versión sin milagros, más racional. Ah, mira qué curioso. Y Plutarco, en su vida de Rómulo, también da muchos detalles sobre todo de la lucha contra Amulio. Ambos nos enseñan que ya entonces había muchas tradiciones circulando. Y luego está Ovidio, que era poeta. Su enfoque sería distinto, ¿no? Totalmente diferente. En los fastos, Ovidio le pone emoción, drama. Es él quien imagina al fantasma de Remo lamentándose ante Faustulo y Aca. Y fíjate, en su versión, culpa a Celer de la muerte, no a Rómulo. Y habla del amor entre hermanos. Lo hace más humano, menos político. Qué interesante. ¿Y decías que había fuentes con versiones aún más raras? Ahí entra un texto tardío, anónimo, la Origo Gentis Romanae. Es como un cajón desastre de tradiciones diversas, algunas muy curiosas. ¿Por ejemplo? Pues menciona que un pájaro carpintero también ayudó a alimentar a los niños, junto a la loba. Pero lo más fuerte es que recoge versiones donde Remo no muere en la fundación. ¿Cómo? Eso lo cambia todo. Ya te digo. En una versión, Remo funda su propia ciudad, Remuria, al lado de Roma. En otra, incluso vive más que Rómulo. Alucinante. Y no es el único. San Agustín, mucho después, comenta de pasada que Remo estaba vivo después de la fundación y que ayudó a Rómulo a crear el asilo romano, ese refugio para extranjeros, y Diodoro Sículo insiste en que el asesino fue Celer.
O sea que la imagen del fratricidio fundacional, aunque potente, no era la única. Había alternativas donde convivían, colaboraban, o al menos Rómulo no era el asesino directo. Exacto. Eso nos dice que los propios romanos tenían, digamos, una relación compleja con esa parte oscura de su origen. Las versiones oficiales, como la de Livio, pulían la historia, la hacían más ejemplar. Pero otras tradiciones, quizás más populares o antiguas, mantenían esas otras posibilidades. T.P. Wisman lo llama, muy bien, la mitografía de una fundación inusualmente problemática. Tiene sentido. ¿Y para los romanos de la época, este mito era solo un cuento o tenía más peso? Muchísimo más peso. Era fundamental. Le atribuían a Rómulo casi todo. El Senado, el ejército, las leyes, la religión oficial, hasta el sistema de patronos y clientes que era clave en su sociedad. Y además lo veían en la ciudad. Claro, podían ir al supuesto Lupercal, ver la cabaña de Rómulo en el Palatino, que se reconstruía una y otra vez. Veneraban a Rómulo como dios, Quirino. El mito estaba vivo en las piedras y en los ritos. Formaba parte de su identidad. Vale, eso desde el punto de vista cultural. Pero si nos ponemos en plan historiador moderno, ¿existieron de verdad Rómulo y Remo? Ahí la cosa se pone difícil. La mayoría de los expertos hoy son muy escépticos. No hay pruebas arqueológicas claras de ellos dos como individuos. Y como decíamos, las fuentes escritas son siglos posteriores. Pero creo que hay un arqueólogo, Andrea Carandini, que sí defiende que fueron reales. Sí, Carandini es la excepción más notable. Hizo excavaciones importantes en el Palatino y encontró restos de una muralla muy antigua, de mediados del siglo VIII a.C., justo la época de la leyenda. Y él dijo, este es el Murus Romuli, el muro de Rómulo. ¡Anda! ¿Y eso se acepta? Pues es muy polémico. La mayoría de la comunidad científica no lo ve tan claro. Critican su interpretación, dicen que una muralla no prueba la existencia de Rómulo. Weisman, por ejemplo, ha sido muy crítico con él. Es una postura minoritaria, aunque interesante. Entonces, la idea general hoy es más bien Que Rómulo es probablemente un héroe epónimo, o sea, un personaje creado a partir del nombre de la ciudad, Roma Rómulo, para darle un fundador personal. El nombre de Remo es todavía más misterioso. No se sabe bien de dónde sale. y la versión que nos ha llegado con Rómulo como protagonista y el fratricidio, ¿cuándo se fija? Parece que se consolida sobre todo al final de la República y principios del Imperio. Es entonces cuando se fijan las fechas como el 753 a.C. Y muy importante, se refuerza la conexión con Eneas. El héroe troyano que también es clave en el origen mítico de Roma. Exacto. Hacen a Rómulo descendiente directo de Eneas. Así creaban un linaje superépico, divino, que conectaba Troya con Roma y de paso legitimaba la primera dinastía imperial, la de Augusto, que decía descender de Eneas. El mito al servicio del poder, una vez más. Una herramienta ideológica de primer orden. Y toda esta riqueza de historias y significados también se ve en cómo lo representaron en el arte. La loba y los gemelos, supongo que es la imagen estrella desde siempre. Sin duda. Aparece muy pronto, quizás ya en las primeras monedas de plata de Roma en el siglo III a.C., pero incluso ahí a veces hay pequeños detalles distintos. Si aparece Faustulo, si hay una higuera, si hay pájaros. Algunos intentan ver ahí ecos de las distintas versiones escritas, de Livio, de Dionisio. Es buscarle mucho detalle, ¿no? Sí, es especulativo. Pero es interesante. Y luego hay cosas rarísimas como el cofre de Franks, Ah, sí, lo mencionaste antes. Un cofre anglosajón, que tenía de raro. pues que representa a Rómulo y Remo, pero con dos lobos. Y en un bosque, en una cueva. Y con guerreros arrodillados. Y una inscripción en runas que dice algo como lejos de casa. Es del siglo VII después de Cristo. Dos lobos. ¿Y eso? Una interpretación es que en esa cultura germánica los mezclaron con sus propios mitos. Quizás los vieron como los dioscuros, Castor y Pollux, que eran gemelos divinos protectores. Y los lobos podrían conectar con Odín. Es una fusión cultural alucinante. Impresionante cómo viajan y se transforman los mitos. Y después de la antigüedad, siguió inspirando a los artistas. Muchísimo. En el Renacimiento, el Barroco, la loba, sí, pero también la violación de Rea Silvia por Marte, la lucha contra Mulio. Son temas que se repiten. Hay frescos maravillosos como los de los Carracci en Bolonia o los de Gentili da Fabriano. La potencia visual es enorme.
Y llega hasta hoy, que hemos visto pelis y series. Sí, desde aquellas películas de romanos de los años 60, de Peplum, hasta cosas muy recientes y potentes como El primer rey, de Matteo Rovere, que está rodada en latín antiguo reconstruido. ¡Ostras! En latín. Sí, sí. Y la serie Romulus, del mismo director, también. Eso demuestra que la historia sigue fascinando, quizá por esa mezcla de mito, violencia y creación de algo enorme. Bueno, haciendo un poco de resumen de todo lo que hemos hablado, hemos visto la historia central, ese drama del abandono, la supervivencia milagrosa, el conflicto entre hermanos y la fundación sangrienta. Hemos visto que las fuentes antiguas son súper complejas, que hay muchas versiones, contradicciones, que reflejan distintas épocas e intereses, y cómo los romanos mismos tenían diferentes maneras de contar y entender su propio origen. Hemos hablado del debate histórico, la duda sobre si Rómulo y Remo existieron, con la mayoría de expertos diciendo que probablemente no, pero con esa interesante excepción arqueológica de Carandini. Y hemos visto cómo el mito ha perdurado, en el arte, en la cultura, hasta hoy, con la loba y los gemelos como el gran ícono de Roma. Quizás la idea clave es que este mito fue esencial para los romanos, para construir su identidad, y que no era una historia cerrada, sino algo vivo, que cambiaba y se usaba de formas distintas. Totalmente. La fuerza del mito está ahí, en su capacidad de adaptación, en todo lo que llegó a significar: justificación del poder, origen de las instituciones, modelo de valores, y también fuente de preguntas incómodas sobre la violencia fundacional. Y para terminar, quizás una reflexión final. Hablábamos de esas versiones alternativas, las del Aurigo Gentis Romanae o las que citaba San Agustín, donde Remo no muere, donde funda Remuria o colabora con Rómulo o vive más que él. Sí, esas versiones que quedaron marginadas. Plantean una pregunta interesante, ¿no? De historia-ficción casi. ¿Cómo habría sido Roma si la historia dominante hubiera sido otra? Si no se hubiera impuesto tan fuerte la idea del fratricidio y de Rómulo como único fundador. Que se perdió por el camino. ¿Qué otras Romas posibles, quizás más duales, menos basadas en esa violencia inicial, quedaron en la sombra? Una pregunta para darle vueltas, ¿no? Desde luego, explorar esas Romas que no fueron quizás nos ayuda a entender mejor la Roma que sí fue. Un buen punto para dejarlo aquí.